Hola chicos, hoy vamos a comenzar con nuestro último género de cuentos que vemos este año, que es el relato policial. ¿Qué son los cuentos policiales? Son narraciones en las que mediante la observación, el análisis y la deducción se intenta descubrir el autor de un crimen o delito y cuáles son sus móviles. Crimen significa que hay una víctima que falleció. Delito es un hecho ilegal pero que no cobra una víctima mortal. Y los móviles son las causas o el por qué ese delincuente o ese criminal realiza esa acción. Por ejemplo, mató a fulano por venganza o robó esto para venderlo en el mercado negro. Según Anderson Imbert, que es un escritor de cuentos policiales, en este tipo de relatos siempre es como un rompecabezas al que le falta una pieza. Esa pieza vendría a ser la incógnita. Entonces, por ejemplo, sabemos cómo mataron a una persona, pero no sabemos con qué. O sabemos con qué, pero no sabemos dónde. Y luego descubrimos dónde, pero no sabemos quién lo hizo. Siempre se va dejando una incógnita, una pregunta para que el lector mantenga su interés a lo largo de todo el relato. La investigación nunca falla. Esto quiere decir que siempre al final vamos a saber quién lo hizo y cómo lo hizo. Esto no quiere decir que al final el detective gane, que esa persona vaya a la cárcel o vaya presa. No tiene nada que ver con eso. Solo quiere decir que el cuento o la novela no debe dejar al lector sin saber cómo ocurrió el hecho. Siempre se aclara. Por eso no existen los crímenes perfectos. Siempre se comete algún error que hace que el investigador pueda finalmente descubrir al malhechor. Ahora, ¿cuáles son las características que tienen que tener todos estos relatos? Un crimen o delito irresuelto, eso quiere decir que nadie sabe todavía quién lo hizo o con qué lo hizo. Una investigación, que es la parte más larga del cuento, que la lleva a cabo un detective. Y por supuesto, como les dije, sí o sí tiene que haber una resolución. Tenemos que saber cómo lo hizo. Esto conforma una estructura cerrada y rígida, es decir, que los tres elementos tienen que estar sí o sí. Además, tenemos otros elementos dentro de la estructura. La primera parte es el planteo de un enigma a resolver. Acá es donde se nos presenta una pregunta. ¿Quién robó el diamante? ¿Quién mató a fulana? Esa incógnita, por supuesto, está relacionada con el delito o crimen e involucra siempre una víctima. La víctima puede estar viva, porque puede haber sido una víctima de un robo o de un secuestro, de una extorsión, o puede ser una víctima que la hayan asesinado. La segunda parte, una vez que se planteó la incógnita de que leemos los primeros párrafos y leemos que se robaron tal cosa o asesinaron a tal persona, viene toda la parte de la narración del proceso de investigación, que es la parte más larga del cuento, que es donde el detective intenta resolver la incógnita. Acá se buscan las pistas. Ese detective que persigue las pistas y trata de resolver la incógnita puede ser profesional o aficionado. Vamos a decir que es profesional cuando tiene el título de detective, cuando se dedica a resolver este tipo de hechos y trabaja con la policía. Y el detective aficionado es una persona que puede tener cualquier profesión, pero que se interesó tanto en el caso que también va a juntar las pistas. Puede ser inclusive la misma víctima que decide investigar su propio caso. Y la última parte, por supuesto, es la resolución del enigma, a la que se llega por medio de la observación, del análisis, de la deducción y del razonamiento. También vamos a tener más elementos que van a aparecer siempre o son característicos de los cuentos policiales. Los personajes, por ejemplo, el detective, los sospechosos y el final.
El detective es el que va a juntar las pistas y puede o no tener un ayudante. En caso de que tenga un ayudante, es este el que cuenta la historia. En todos los relatos de Sherlock Holmes, por ejemplo, es Watson el que narra, está narrado en primera persona y es él quien lo cuenta. ¿Por qué? Porque sería muy aburrido que el relato sea narrado por el mismo Sherlock Holmes, ya que él siempre sabe todas las respuestas. Entonces, el cuento carecería de suspenso, ya que cuando una vez que le digan a Sherlock Holmes, mira, mataron a un hombre, está tirado allá, seguro fue fulano con tal cosa. Entonces, si el detective tiene un ayudante, ese es el que va a narrar la historia, porque el ayudante siempre es el que no tiene idea o no sabe las respuestas. Pero además este tipo de cuento está hecho para que entre un segundo detective que es el mismo lector. Porque cuando leemos o a veces cuando miramos películas policiales, también queremos hacer nuestras hipótesis sobre quién fue el que realizó esa acción. Vamos a decir, fue Mengano, no, seguro que fue el otro. Entonces, estos cuentos tienen también la intención de que el lector se entretenga y haga también de detective buscando las pistas. Los personajes no evolucionan. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a cambiar su personalidad. Si el que comenzó siendo el policía bueno va a terminar siendo bueno y el que comenzó siendo el villano va a terminar siendo el villano. No hay cambio de personalidad, excepto en una corriente, en un tipo de cuento policial que vamos a ver en la próxima clase, donde los personajes sí pueden cambiar de bando. Los sospechosos son todas aquellas personas que están involucradas de manera directa o indirecta en el hecho. Por supuesto que en todo relato policial van a haber muchos sospechosos y el detective tiene que ir descartando cuáles realmente tuvieron que ver con el hecho y cuáles no. Finalmente, lo más importante es que el asesino o el delincuente tiene que ser y va a ser la persona menos esperada. Si es un buen relato policial, va a ser la persona de la que menos sospechemos. Si ustedes ven Scooby-Doo, por ejemplo, siempre termina siendo el que no íbamos a sospechar nunca. Entonces ahora cada vez que vean una película o una serie policial, simplemente para saber quién es el asesino delincuente, tienen que pensar en cuál es el personaje menos sospechoso de todos y le van a pegar. Y lo importante es que la identidad de la persona siempre la sabemos al final. Para mantener el suspenso vamos a saber recién quién lo hizo al final de todo. Fíjense, no sé si vieron este capítulo de Los Simpsons, en el que todo el mundo se pregunta quién disparó al señor Burns. Todo el mundo tenía una razón para hacerlo, todos en el pueblo eran sospechosos. La única persona que no era sospechosa era Maggie, porque es una bebé. El capítulo termina con que se descubre que fue la bebé la que disparó al señor Burns, por supuesto la persona menos sospechosa de todas. Otros elementos característicos son, por ejemplo, el ambiente. En los primeros relatos policiales, todo sucedía en cuartos cerrados. Por ejemplo, adentro de un tren, adentro de un avión, o están todos adentro de una casa, se corta la luz y aparece alguien muerto. En los nuevos relatos policiales, todo sucede en la calle, donde hay testigos y en un ambiente marginal, que vamos a ver la clase que viene. Las pistas, que son todos esos indicios que llevan al detective a sospechar de unas personas, aparecen dosificadas. Eso significa que van apareciendo de a poquito. En el capítulo 1 aparece una, en el capítulo 2 van a aparecer otra, en el capítulo 3 otra, y así de a poquito, no todas juntas de golpe, porque la idea es mantener el suspenso para el lector. Y siempre que se resuelve algo, se tiene que dejar otro eslabón sin resolver. Por ejemplo, hubo un asesinato, a partir de las pistas se descubre con qué lo mataron, pero no se sabe quién, no se sabe dónde. En el cuarto capítulo ahí se descubre dónde lo mataron,
pero todavía no se sabe quién. Después pónganle que se descubre quién lo mató, pero no se sabe el por qué. Entonces siempre en estos relatos hay como una pregunta que se deja para resolver al final. Y al principio siempre se van a proponer alguna solución fácil. Van a decir, bueno, el asesino es esta persona que odiaba a este sujeto de toda la vida, o este que cuando salió de su casa esta mañana le dijo, te voy a matar, vas a ver. La solución fácil siempre es falsa. ¿Por qué? Porque acuérdense que nunca es la persona más obvia, sino siempre va a ser la persona menos esperada. Y para la solución, el detective tiene que descartar todo lo sobrenatural, es decir, no podemos decir que el delincuente entró atravesando la pared con poderes o que fue un ovni el que lo mató, ni el que se materializó o se hizo invisible, ni nada por el estilo. Todo tiene que ser lógico. Y por último, las temáticas relacionadas con lo policial son los crímenes, los robos, los secuestros, las extorsiones, los engaños o infidelidades, las estafas, las fugas y las persecuciones. Puede que hayan también algunos temas más, pero estos son los más comunes. Y se van a encontrar muchas pistas, pero no todas van a servir. Y es tarea del detective descubrir cuáles pistas realmente llevan al verdadero criminal y cuáles van a señalar a los falsos, a los sospechosos que van a ser las soluciones fáciles. Bueno chicos, espero que les haya quedado claro. Nos vemos la semana que viene.